Mm, Buenos días, compañeros. Este video va a ser para ver específicamente un ejercicio acerca de movimiento, velocidad y aceleración, pero a partir de integración. Ya habíamos visto que existe la velocidad instantánea, que se puede encontrar a partir de la derivada de la velocidad, de la posición, perdón, en función del tiempo. También hablamos acerca de la aceleración instantánea, que era la derivada de la velocidad en función del tiempo. Entonces, ahora vamos a encontrar velocidades y posiciones, pero a partir de la aceleración. Caso contrario, como lo habíamos hecho, que habíamos encontrado velocidad y aceleración a partir de la posición. Para eso vamos a trabajar este ejercicio de aquí, nada más. Solo lo vamos a ver con un ejercicio. El ejercicio es muy sencillo. Nos dice, Sally conduce un Mustang 1965 por una autopista recta. En el instante de tiempo t igual a cero, cuando ella avanza a 10 metros por segundo en la dirección hacia x positivo, ella pasa por un letrero que se encuentra en x igual a 50 metros y su aceleración está dada por la ecuación a igual a 2 metros por segundo al cuadrado menos 0.1 metros sobre segundo al cubo, todo eso por tiempo. Con estos datos, encontrar la velocidad y la posición en función del tiempo, es decir, las ecuaciones de velocidad y la ecuación de posición. Inciso B, nos pregunta en qué momento la velocidad es máxima o, en pocas palabras, en qué tiempo. Inciso C, cuál es la velocidad máxima. E inciso D, cuál es la posición, cuál es el valor de x cuando la velocidad es máxima. Para este ejercicio no es completamente necesario hacer un diagrama, se puede realizar solo con la pura información que nos está presentando aquí. De esta forma, para trabajar el ejercicio vamos a partir del concepto que habíamos presentado cuando hablamos acerca de aceleración instantánea. Para aceleración instantánea habíamos dicho que la aceleración era igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. En este caso ya conocemos la aceleración, lo que queremos es encontrar la velocidad. Por lo tanto, yo haría un despeje. Si yo despejo de esta ecuación, la derivada de la velocidad sería igual a la aceleración por el diferencial de tiempo. Pero a mí no me interesa conocer la derivada de la velocidad, yo quiero conocer la velocidad. Como tengo diferenciales del lado izquierdo y del lado derecho, la operación contraria para encontrar la velocidad sería la integración. Entonces, vamos a integrar el diferencial de velocidad y eso va a ser igual a la integral de la aceleración por el diferencial de tiempo, donde cuando hablamos acerca de integrales debemos de establecer los límites de mi integración. En este caso, si yo voy a integrar la velocidad, la debo de integrar desde dos puntos. ¿Cuáles puntos? Desde mi velocidad 1 hasta mi velocidad 2. Y la integral de la aceleración por el diferencial de tiempo lo voy a integrar desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Sin embargo, aquí vamos a hacer un pequeño cambio. El ejercicio me está diciendo directamente que en el tiempo t igual a cero, es decir, ese es el primer tiempo del cual habla el problema, es el primer instante que se llega a analizar. Por lo cual, si es el primer instante que se llega a analizar, puedo suponer que el tiempo 1, en vez de ponerlo como tiempo 1, pues yo ya sé que va a valer cero. Y al hacerlo cero, se me va a simplificar un poquito el desarrollo de las integrales al momento de evaluar los límites superior e inferior. De esta forma son integrales muy sencillas. La integral de un diferencial es nada más pues la variable de la cual se hable. En este caso, aquí sería la velocidad con sus límites inferior y su límite superior, pero en el caso de la aceleración sí está dada por una expresión en función del tiempo. Es decir, sería la integral desde cero hasta el tiempo 2 de la aceleración. Y la aceleración es la ecuación que nos dictaba aquí el enunciado. En este caso, 2 menos 0.1, perdón, 2 por 0.1, todo eso que multiplica a t, en este caso, solo el 0.1. Y todo eso está siendo afectado por mi diferencial de tiempo. En este caso, el diferencial de tiempo me va a ayudar a que yo pueda integrar la variable del 2 y el menos 0.1 de t. Si yo desarrollo esa integral, voy a poner aquí todos los límites junto
en la integral de 2 de t va a ser 2 veces t. Luego, la integral de menos 0.1t sería una integral de tipo de u a la n. La integral de tipo de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces va a ser menos 0.1 por t al cuadrado sobre 2. Y esa ya sería toda la integral, donde la tenemos que evaluar desde 0 hasta t2. ¿Cómo se hacen los límites en las integrales? Pues ya sabemos, es límite superior menos límite inferior. En el caso de la velocidad sería velocidad 2 menos velocidad 1. Todo eso iguala a 2 veces el tiempo 2, que lo voy a dejar nada más como el tiempo final o el tiempo, menos 0 veces que multiplica a 2 tiempos. En este caso, como lo estoy multiplicando por 0, se me va a eliminar todo lo que vendría siendo el límite inferior. Y esa es la ventaja que nos proporcionaba el ponerlo como un 0, donde yo únicamente voy a tomar en cuenta lo que vendría siendo mi límite superior. Entonces voy a tener 2 tiempo menos 0.1 entre 2 es 0.05. 0.05 tiempo al cuadrado. De esta forma, yo ya conozco la velocidad inicial. Si yo reviso el enunciado, nos decía que ella avanzaba a 10 metros por segundo en ese tiempo t igual a 0. Por lo tanto, la velocidad 1 era de 10 metros sobre segundo. Si yo de aquí hago un despeje, la velocidad 2, es decir, la velocidad a cualquier tiempo, sería la velocidad 1 más 2 veces el tiempo menos 0.05 por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo los valores que conocemos o que no conocemos, sería la velocidad 2 va a ser igual a 10 metros sobre segundo, en este caso más todos los factores que están multiplicando al tiempo. 2 por t menos 0.05 por t al cuadrado. Y esto es una de las primeras cosas que me pide. Una ecuación para la velocidad en función del tiempo. Listo. También nos pedía la posición en función del tiempo. Entonces, si ya tenemos la velocidad en función del tiempo, para encontrar la posición en función del tiempo, solo tenemos que desarrollar un procedimiento similar, pero ahora a partir de la ecuación o de la definición de velocidad. Así como habíamos dicho que la aceleración era la derivada de la velocidad en función del tiempo, también habíamos dicho que la velocidad era la derivada de la posición en función del tiempo. Por lo tanto, puedo desarrollar o puedo hacer lo mismo para, para encontrar la posición. En este caso, si yo despejo, sería a dx es igual a la velocidad por dt. Todo está en términos de diferenciales. Si yo quiero encontrar la posición, tendría que integrar. Lo voy a poner aquí en otro color, solo para que se diferencie un poquito más. Dx es igual a la velocidad por el diferencial de tiempo, donde la velocidad va a ser mi velocidad en cualquier instante de tiempo, que es la ecuación que tenemos nosotros acá arriba, la que nombré como velocidad 2. En este caso, sería la integral del diferencial de posición va a ser igual a la integral de la velocidad en función del tiempo. Y nuevamente debemos de establecer ciertos límites de integración. Yo voy a integrar mi posición desde la posición 1 hasta la posición 2. Y yo voy a integrar todo el producto de la velocidad por el diferencial de tiempo desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Y si nuevamente yo observo lo que me decía el enunciado decía que la posición 1 era de 50 metros, nos decía que pasaba por un letrero que decía x igual a 50, cuando el tiempo era igual a 0. Entonces x1 va a ser igual a 50 metros cuando el tiempo 1 sea igual a 0. De esta forma, para facilitar un poco la integración, yo puedo cambiar nuevamente ese tiempo 1 y cambiarlo por un 0, donde tengo que reescribir mi ecuación de la velocidad, que está en función del tiempo. En este caso va a ser la integral del diferencial de x desde x1 hasta x2. Es una integral muy sencilla, sería solo x y luego evaluado en el límite superior menos el límite inferior. Me va a quedar a final de cuentas
x2 menos x1. Justo igual que en el caso de la velocidad, en lo que acabamos de hacer ahorita. Pero en la parte de la integral de la velocidad por el diferencial de tiempo, yo tendría que poner la integral desde 0 hasta el tiempo 2 de la velocidad. Y en vez de poner v, voy a poner todo lo que vale la velocidad en función del tiempo, que es justo la ecuación que acabamos de encontrar aquí arribita. Entonces vamos a poner la integral de 10 más 2 veces t menos 0.05 t al cuadrado. Todo eso por el diferencial de tiempo. En este caso son integrales muy sencillas. Sería la posición 2 menos la posición 1 es igual a la integral de 10 por diferencial de tiempo es 10 veces tiempo, 10t. La integral de 2t por diferencial del tiempo es, de nuevo, una integral de tipo u a la n, que sería u a la n más 1 sobre n más 1, o sea, más 2t cuadrada sobre 2. Y en el tercer elemento sería menos 0.05 t al cuadrado, integrado sería nuevamente de u a la n más 1, sería menos 0.05 t al cubo sobre 3. Y esto ya sería toda la ecuación integrada, donde la tenemos que evaluar desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 2, que en este caso lo voy a dejar solo como t, o sea, cualquier instante de tiempo. Ya sabemos que el primero es 0, por lo tanto no es tan necesario que yo le siga llamando tiempo 2, porque el primero vale 0. De esta forma, si yo evalúo la ecuación con ese tiempo igual a t, y el límite inferior que sería de 0, el límite inferior que es de 0, por eso lo simplificamos al ponerlo de 0, para que mi ecuación quede solo en términos de t, y se reduciría a 10 veces el tiempo, más 2 sobre 2, pues me queda t cuadrada, y menos 0.05 sobre 3 lo voy a dejar como 0.05 sobre 3, menos 0.05 sobre 3, tiempo al cubo, donde nosotros ya conocemos lo que vendría siendo la posición inicial, x1. Aquí lo tenemos descrito, ¿verdad? Que valía 50 metros. Por lo tanto, la posición 2, es decir, la posición a cualquier instante de tiempo que sea distinto al de 0, va a ser la posición 1 más 10 veces t más t cuadrada menos 0.05 sobre 3 t al cubo, donde ese x1 lo podemos reemplazar por el valor que sabemos que va a tener, que es una constante. Cuando el tiempo valía 0, x1 valía 50. Y esta vendría siendo nuestra segunda ecuación, la posición en función del tiempo. Entonces ya encontramos una ecuación para la velocidad en función del tiempo y una ecuación para la posición en función del tiempo, a partir de la ecuación original, que era la de la aceleración. Como lo hicimos, velocidad es la derivada de la posición, aceleración es la derivada de la velocidad. De modo inverso, la velocidad es la integral de la aceleración y la posición es la integral de la velocidad. Entonces, esto vendría siendo todo el inciso A. Encuentra una ecuación para la velocidad y la posición en función del tiempo. Luego, el segundo inciso, no me voy a regresar, pues es un video, lo pueden pausar en donde quieran y anotar todo el problema, por ejemplo. El segundo inciso o el inciso B nos hacía la pregunta, ¿en qué momento es máxima la velocidad? Para esto de en qué momento es máxima la velocidad también se puede encontrar a partir de un concepto de cálculo. El máximo o el mínimo se encuentra a partir de las derivadas. Las derivadas gráficamente me proporcionan lo que vendría siendo la pendiente de la curva de la cual yo esté hablando. Un máximo o un mínimo se da cuando la pendiente de esa curva es igual a 0. En este caso, si me está pidiendo el máximo o el mínimo de la velocidad, se encontraría con la derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad es la aceleración. Por lo tanto, denme un segundo aquí en lo que cambio de color, la,
la velocidad máxima se va a encontrar cuando la aceleración sea igual a cero. Es decir, lo podemos poner aquí. La velocidad máxima o mínima, ¿verdad? También dependiendo del tipo de desplazamiento que se tenga. La velocidad máxima o la velocidad mínima se va a dar cuando la aceleración sea igual a cero. ¿Por qué? Por el concepto de un máximo o un mínimo en derivadas. La derivada me proporciona la pendiente. Cuando la pendiente sea igual a cero, se va a tener el máximo o el mínimo. Por lo cual, yo ya no necesito derivar porque ya tengo las tres ecuaciones. La ecuación original de aceleración era aceleración es igual a 2 menos 0.1 por el tiempo. En este caso, si la aceleración vale cero, sería 0 es igual a 2 menos 0.1 por el tiempo. Despejando de esta ecuación, el tiempo cuando la aceleración es igual a cero, es decir, el tiempo cuando la velocidad es máxima, se encuentra en 2 sobre 0.1. Es un despeje muy sencillo. Es decir, el tiempo en el cual la, la velocidad es máxima, o sea, el tiempo cuando la aceleración es igual a cero, es de 20. ¿Qué unidades se mide el tiempo? Pues en segundos, ¿verdad? 20 segundos. Y esa es la pregunta que nos hace. ¿En qué momento se da la velocidad máxima? La velocidad máxima se va a dar cuando la aceleración sea igual a cero. O también la velocidad mínima se va a dar cuando la aceleración sea igual a cero. Nosotros podemos saber si la ecuación va a tener un máximo o un mínimo en función del tipo de gráfica que sea. Por ejemplo, si reescribo aquí la ecuación de la velocidad, solo para saber si iba a ser un máximo o un mínimo. La ecuación de la velocidad nos había quedado 10 más 2t menos 0.05t al cuadrado. Esta es una función cuadrática. La función cuadrática, y igual a x cuadrada, es una parábola que puede abrir ya sea hacia arriba o hacia abajo. Cuando el valor de y es igual a x cuadrada es positivo, mi parábola abre hacia arriba. Por lo tanto, lo que tiene es un mínimo. Cuando mi ecuación es del tipo y es igual a menos x cuadrada, la parábola abre hacia abajo. Por lo tanto, el valor que tiene es un máximo. En este caso, si observamos los símbolos que teníamos, b vendría siendo la velocidad que representa a y, t sería el tiempo que representa a x y está acompañado de un signo negativo. Por lo tanto, va a ser una parábola que abre hacia abajo. Va a ser una parábola que tiene un máximo. De esa forma sabemos que la velocidad que vamos a encontrar es un máximo, no un mínimo. ¿Y en qué valor se encuentra esa velocidad máxima? Esa velocidad máxima se encuentra en el tiempo de 20 segundos. Ese era el inciso B. El inciso C nos preguntaba ¿cuál es este valor de velocidad máxima? Este valor de velocidad máxima se va a encontrar en el tiempo de 20. Si nosotros ya tenemos la ecuación que nos describe la velocidad en función del tiempo y ya conocemos en qué tiempo se va a dar esa velocidad máxima, solo es cuestión de sustituir. En este caso, este de acá era el inciso B y ahora el inciso C. La velocidad máxima que se va a dar en el tiempo de 20 segundos se encuentra evaluando la ecuación. Velocidad es igual a 10 más 2 veces el tiempo menos 0.05 por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo el tiempo por ese valor de 20, sería 10 más 2 por 20 menos 0.05 por 20 al cuadrado. Una operación bastante sencilla, ustedes pueden realizarla solo para que corroboren el resultado, donde el resultado les debería de quedar de 30. ¿En qué unidades se mide la velocidad? Pues se mide en metros sobre segundo. Esta vendría siendo la respuesta al inciso C. ¿Cuál es la velocidad máxima? Es de 30 metros por segundo. ¿En qué punto se encuentra esa velocidad máxima? Se encuentra en el instante de tiempo igual a 20.
En cuestiones de distancia, ¿qué distancia es la que tiene la partícula o en este caso el vehículo? Cuando ese tiempo es de 20, que es el inciso D, es la cuarta pregunta que nos hacen. ¿Cuál es la posición en la velocidad máxima? Ya sabemos que la velocidad máxima se va a dar en t igual a 20. Ya sabemos cuál es esa velocidad máxima. Podemos encontrar la posición de esa velocidad máxima o cuando se da esa velocidad máxima a partir de la última ecuación que habíamos encontrado. La última ecuación que encontramos fue la de posición. Lo voy a poner en color rojo. Inciso D. Teníamos la ecuación de la posición que era x es igual a 50 más 10 veces el tiempo más el tiempo al cuadrado menos 0.05 sobre 3 por el tiempo al cubo. En este caso sabemos que la posición máxima se va a dar cuando, perdón, la posición cuando la velocidad es máxima. Aquí lo escribí mal. La posición para velocidad máxima. La posición para la velocidad máxima se va a dar cuando el tiempo sea de 20. Cuando la velocidad sea de 30 metros por segundo. En este caso solo tendríamos que sustituir y sería 50 más 10 por 20 más 20 al cuadrado menos 0.05 sobre 3 por el tiempo al cubo. En este caso 20 al cubo. Si desarrollamos toda esa operación les debería de quedar el valor de 516.666, donde la posición se mide en metros. Entonces, encontramos las características de posición, velocidad y tiempo en el que se encontraba la velocidad máxima. Todo esto a partir de la ecuación de aceleración.